he llegado un poco más tarde, no he podido oír toda la intervención de Mario, pero bueno, es para los dos. Manolo sobre todo ha hecho mucho inciso en la cuestión de reflexionar. Quiero preguntaros, porque yo pienso que más que reflexionar, muchas veces lo que necesitamos es evaluar todas las acciones, porque como tú has contado ahí, se van haciendo muchísimas acciones. Evaluar, no solamente para ver lo que se ha hecho mal, cómo se ha planteado, los resultados, todo, sino también cuando las cosas salen bien. Porque, por ejemplo, personalmente, hace poco en la marcha que hicieron los trabajadores de la mina esta de Monesterio, ¿no? Pues estuvimos un grupo de gente, bueno, del campamento, allí en el local, pues pelando patatas, picando, pasé las tortillas y tal, todo el que llegaba se iba uniendo. Entonces, bueno, a mí personalmente fue un rato que me vino muy bien. O sea, hubo un ambiente estupendo, ya te digo, o sea, el que llegaba para hacer lo del blog, resulta que se pone aquí a pelar patatas, todo el mundo. Entonces, bueno, pues eso también hay que valorarlo. Luego al día siguiente, bueno, pues esta gente que se encontró con los bocadillos de tortilla de patata, ¿no? Es decir, hacer eso, evaluar eso y evaluar, por ejemplo, el día que se hizo una convocatoria para intentar que la renta básica se pague siempre en la misma fecha y que no acudió prácticamente nadie. O sea, lo mismo evaluar las cosas que salen bien como las cosas que salen mal, para que todos opinemos, todos veamos cómo salen, cómo se hace y para que nos valoremos lo que hacemos, que creo que eso es muy importante. Me ha gustado mucho en la parte de Manolo, que es la que he oído completa, porque estás oyendo cosas, estás viendo y dices, coño, pues resulta que estamos haciendo muchas cosas. Hay que poner eso en valor y creo que evaluando es como se puede hacer eso. Entonces, bueno, por eso os pido vuestra opinión sobre todo sobre la cuestión de la organización, cómo están actuando, pues esto, los partidos o la gente que está más metida, que ha salido de los campamentos de dignidad, dijéramos, y que están los ayuntamientos, por un lado, y por otra parte, pues todas estas cosas que se están haciendo desde los campamentos de dignidad. ¿Qué pensáis vosotros sobre eso? Sobre si es necesario o no el evaluar más que muchas veces el reflexionar. Sí, yo quería hacer dos preguntas, una a Mario, que va en la línea de su intervención, y otra a Manolo. La de Mario vendría a ser, ¿qué lectura hacer del movimiento impulsado por Varoufakis en Madrid, el Día 25 creo que se llama, que según entiendo yo viene a ser una especie de construcción paneuropea de lo que ha venido siendo todo el ciclo de movilizaciones nacionales y cómo se puede construir eso a nivel europeo, porque es algo bastante verde, es algo que no se ha hecho nunca, porque en última instancia, como tú has dicho, el 15M viene en consonancia con la política nacional española e incluso municipal en Madrid. Esa es una. Y por otro lado, de Manolo, me gustaría saber tu opinión sobre si no ves la posibilidad de que desde las instituciones se ejerzan labores de gobierno que cortocircuiten, digamos, esa institucionalidad que reprime los movimientos sociales. Incluso que se pueda, Mario ha dicho que no se puede o que no se hace, pero incluso la creación de movimientos desde esas instituciones. Esas son las dos preguntas. ¿Hablo yo? Sí, yo creo que habéis señalado bien el tema y estamos en un momento que no se puede ver, no podemos llegar a un reflujo porque ahora es el momento de la reforma política. El sistema oligárquico de nuestro país está empezando a hacer su reforma y va a conseguir hacerla sin problemas si el movimiento y la sociedad están en reflujo. Y ahora, más que nunca, hace falta que la sociedad esté activa y pueda condicionar ese proceso de reforma, incluso más allá de las intenciones de la oligarquía, que consiste en remodelar esto para conseguir mantener, y lo habéis dicho, o sea, si no conseguimos
realmente imponer nuestra agenda, nos van a imponer un modelo represivo y en definitiva muy gravoso para las clases populares. Entonces, a mí lo que me parece que hay que insistir es que hay dos elementos en los cuales ellos juegan, y creo que están claros en vuestro discurso, pero un poco como delinearlo. Por una parte, es verdad que hay una captación del movimiento por parte de las instituciones que al no estar hechas para cambiar las cosas neutralizan la fuerza del movimiento, y esto hay que combatirlo, pero es que hay otra parte también que habéis señalado, pero quizás había que decirlo más claramente, y es que hay una represión combinada con esa institucionalización que hace mucho daño y que hace que la gente tenga miedo y se retire a sus casas, porque claro, es que tenemos cientos de personas encausadas por huelgas, por sindicalismos, por manifestaciones, con multas, con amenazas de cárcel, etcétera, etcétera. Todo esto es importante. Entonces yo creo que debemos ser muy consecuentes en la denuncia de esa represión contra el movimiento como uno de los elementos que conllevan al encauzamiento del movimiento dentro de la reforma. Y claro, las actitudes que habéis denunciado de que muchas veces nuestros propios representantes no son capaces de ser activos en esa denuncia, pues es muy gravoso. Pero si nosotros mismos no lo hacemos desde abajo denunciando la represión, probablemente nuestros representantes tampoco lo van a hacer, ¿eh? Es decir, señalarlo como una de las causas importantes del reflujo del movimiento. Sí, tú. Hace poco tuvimos aquí en Badajoz, gracias a la librería Tusitana de Badajoz, a Ángel Calle Collado hablándonos del territorio en democracia, el municipalismo a debate, una conferencia magnífica y que tu intervención me ha venido a recordar. Yo creo que es muy importante que la izquierda social y política distinga muy bien entre lo que son las críticas y el conflicto y lo que es el caínismo y la destrucción. Es decir, yo creo que eso es muy importante que lo tengamos presente, puesto que a veces nosotros mismos no somos coherentes con nuestros principios y se habla muchas veces de internacionalismo, pero muchas veces se practica en lo local y en lo estatal el caínismo. Entonces eso me parece básico. Creo que se abre una oportunidad desde los municipios en esta globalización y en esta construcción de la Unión Europea, en el que tenemos prácticamente el secuestro que tenemos el Banco Central Europeo, todo lo que es las oligarquías ahí, una Unión Europea porque estamos viendo ahora mismo con el tema de los refugiados cómo funciona y en otros aspectos. Entonces el municipalismo para mí es clave y ahí tenemos una responsabilidad los ciudadanos de a pie y los movimientos sociales en no torpedear tampoco excesivamente a los compañeros y compañeras que están intentando hacer lo mejor posible su trabajo. Es decir, que la crítica está muy bien y el conflicto está muy bien, pero el dar lecciones a compañeros que han estado con nosotros en las calles y que ahora están en otros posicionamientos me parece un flaco favor en favor de esa democracia participativa. Después me han gustado las dos intervenciones muchísimo. Creo que la red de redes es importante y que se trabaja de distintos ámbitos muchas veces en silencio. Creo que hay que hacer un trabajo desde los maestros aquí en la sala hay profesores, maestros de la escuela pública, ateneos, movimientos sociales, activistas, pero todos sumamos. O sea, se suma desde la izquierda social y política. Y a veces se hace un trabajo invisible de compañeros y compañeras. Entonces yo creo que vamos a tener que rescatar efectivamente el compromiso con uno y con otro, y que la izquierda social y política tiene que unirse en este momento porque las oligarquías van a hacer su trabajo y porque yo creo que ni siquiera la Ilustración francesa, lo más básico de la Ilustración francesa en este momento está a salvo. Yo me temo de que algunos tienen tendencia a crear un neofeudalismo en lo local y en lo estatal y en lo global, como están avisándonos mucha gente, y por encima de todas nuestras divisiones tenemos que ir adelante en pie y juntos y con dignidad. Yo quería una reflexión tanto de Manolo como de Mario, que le han tocado así muy por encima, sobre quién atiende, quién moviliza o quién interpela a los pobres. Pero no a los pobres, no a la clase media empobrecida, no al que ha perdido el trabajo, que lleva toda su vida viviendo muy bien y acaba de pedir el trabajo y se ha quedado, yo sé que esto es polémico, pero hay que plantearlo, y se ha quedado incluso en desahucio. Pero lo que yo llamo, ¿quién se encarga de los pobres de tercera generación? Esas barriadas de pobres que han sido pobres ellos, sus padres y sus abuelos. Creo que la izquierda ni las fuerzas del cambio lo han atacado nunca. Creo que es un error muy grave. Creo que, sin embargo, los movimientos sociales, por lo menos lo que yo conozco que es Extremadura,
en cierto modo sí les interpelan y sí se meten en sus casas, y creo que es un error garrafal, un error que hay que... O sea, yo no he visto ningún mitin en un barrio obrero, no he visto ninguno. O sea, se va a la Casa de la Cultura de Mérida, se va al teatro de donde sea, pero no hay mítines en los barrios obreros. Y si no se interpela, se moviliza, se organiza a los pobres de tercera generación, viene Donald Trump o viene Marine Le Pen y arrasan las elecciones. Buenos días, gracias compañeras y compañeros por poder participar. Vengo de Vilanova y Geltrú, Barcelona, monté asambleas de parados, me las tumbaron, la experiencia siempre es la misma, hay líneas rojas en el suelo marcadas y hay temas que no se pueden tocar. En Barcelona tuvimos las acampadas de 15M y siempre había una línea roja. La línea roja era esa familia que cada uno recibe tantos millones que no se puede cuestionar. Yo estoy cansado, yo lucho por la justicia social, no lucho para que se mantenga una línea roja, no lucho por un voto cada 4 años, lucho para que lo que nos están robando, el PAN, pague, porque esto es una corrupción y nos están robando todo. Yo no quiero que me digan, yo te represento, yo quiero que los trabajadores, los parados, nos representemos. En Vilanova, en Barcelona nos han tumbado los reformistas, gente que dice, yo te voy a representar. Perdone, yo quiero que los parados se representen a sí mismos. Yo sé lo que es el RAI, renta de ayuda de inserción, que un año estás con 11 meses, que al año te tienes que buscar la vida. Y luego te digan, si me votas, yo te voy a representar. Perdone, usted está de ministro, cobrará un sueldo, que no se vaya, seguirá cobrando, y no le diga a esa persona, uy, está cogiendo comida del contenedor. ¿Qué pasa? Esa persona tiene que comer, no es un delito que coma. El delito son lo que estáis haciendo vosotros, que estáis haciendo un discurso mediocre, que es un discurso que deja mucho que desear, muchísimo. Yo he venido con el compañero, estoy muy agradecido a él, nos conocemos desde pequeños. Esto es una lucha de pobres contra los ricos, que nos roban hasta las entrañas. A mí me roban hasta las entrañas, y si no estuviera ocupando, estaría bajo un puto puente. Y todo es por la ocupación, y me parece muy bien que abran puertas a las personas que lo necesitan. Lo que no estoy de acuerdo es que esto tenga líneas rojas y señores que puedan venir aquí a dar su discurso. Yo quiero una sociedad donde la justicia social se palpe. Estoy cansado de que me roben la dignidad. Muchas gracias. Yo vengo de Madrid, que hemos montado hace poco una coordinadora de desempleados y precarios. Y bueno, estamos intentando lanzar también un sentimiento de unidad entre todos los colectivos de barrios y municipios. Y bueno, yo quería plantearos que si veis la posibilidad de crear una coordinación a nivel estatal para poder coordinar todos estos movimientos de desempleados que aquí estamos muchos representados. Bueno, yo quiero hacer un comentario sobre 15M y lo primero que quiero decir es que seguramente va a sorprender a más de uno, pero quiero decir que el 15M se visibilizó por primera vez en Badajoz a través de la plataforma 07, que salimos a la calle diciendo por la democracia participativa, recogimos un montón de firmas y cuando ya se visibilizó el 15M, nosotros nos sumamos a él. Y bueno, está constantemente con nuestro campamento. Y yo el 15M tengo que decir que ha sido pues un oxígeno, un despertar de la sociedad que es un bien impresionante. Pero le encontraba algunos defectos, claro. Como por ejemplo, en las asambleas que teníamos, las primeras asambleas que tuvimos, asistían más de 200 personas al aire libre en la plaza, ahí junto al gobierno civil. Y las asambleas se eternizaban porque no llegábamos a concretar y porque no había consenso. Llamaban ellos, no había consenso, una parte mínima de lo que estaban allí no estaban de acuerdo. Y yo pienso que eso no es consenso. Consenso es que la mayoría piense de una manera y nosotros tendrán que aceptarla. Y además, después también sentían una verdadera aversión a los políticos, no querían saber nada de ello. Y yo pensaba que para poder cambiar la situación, pues teníamos que entrar
me da no sé qué hablar del sistema, pero tenemos que cosas, tenemos que tener poder. Y yo creo que, bueno, que de cierta manera, pues Podemos ha captado pues esa faceta que le faltaba al 15M y es lo que ha hecho que en poco tiempo, bueno, pues tenga una relevancia. Tengo que decir también, bueno, que estoy colaborando con Suerte Saavedra como voluntario, porque es muy importante, sobre todo en momentos en que no hay colegio, sacar a los niños de la calle, en verano, en Navidad, en Semana Santa, porque allí en la calle no van a aprender muchas cosas buenas. Y bueno, y ahora estoy también metido y muy preocupado y muy comprometido con la plataforma Pro Refugiados. Queremos la seguridad y queremos tomar medidas, pero inmediatas. Mañana vamos a tener en medio una reunión de coordinación, porque lo que se está cometiendo con los refugiados a nivel de los representantes políticos que tenemos en Europa es un auténtico genocidio por acción o por omisión. Y entonces, bueno, pues también ya os digo que vamos a, bueno, a lo mejor una cosa ingenua, pero yo creo que por lo menos puede tener resonancia. Queremos recabar miles de firmas, si es posible millones, para llevarlas al Tribunal Penal Internacional para que le metan mano a los políticos europeos. Por lo que he dicho antes, porque están cometiendo un auténtico genocidio por los refugiados. Y nada más, sigo yo muchas luchas y esa es la última que he cogido y con mucha ilusión y con mucha trabajo. Que ha creado una conciencia de clase media, que ha desmovilizado a la gente, etcétera. Bueno, ya me entendéis lo que quiero decir, las preguntas. Y luego sobre el tema de que pasa en todos los sitios. Nosotros venimos de Euskal Herria, de la Asamblea Paral de Enkarterri, y cuando los movimientos sociales se convierten en partidos políticos y aceptan las normas, se olvidan de la calle y, como decía un famosísimo llamado por mí, los problemas los soluciona el pueblo trabajador. No hay ningún político que si dice yo voy a estar y te lo voy a solucionar, te miente como un bellaco. Es solo el pueblo trabajador el que va a solucionar sus problemas. Tenemos que crear un pueblo, un Estado aparte, un sistema aparte, con lucha, con organización. Y de puta madre, camarada, Manolo. ¿Cómo lo ves? Aquí en Extremadura los campamentos de dignidad hemos estado muy pegados a los barrios obreros, a los barrios más machacados, pero una vez que ha habido un cambio en el gobierno y tal, este gobierno está intentando utilizar una división que es lo que Owen Jones llama en el chat los pobres con aspiraciones y la clase trabajadora sin aspiraciones y la clase trabajadora con aspiraciones. Y creo que el sentido de, por ejemplo, el instituto, que viene también representando ya aquí el compañero, y creo que el sentido de estas jornadas y uno de los papeles que tienen que hacer los movimientos sociales también de aquí en adelante es combatir precisamente esa división entre la clase trabajadora. Lo que también decía el compañero ahora de la clase media, del invento de la clase media, de ese concepto con el que tratan de dividir a los trabajadores que todavía no están en unos niveles de pobreza muy altos, de aquellos que sí lo están y que incluso muchas veces en su vida se cronifica esa pobreza. Creo que debe ser una de las labores de los movimientos sociales también, por su utilidad, ¿no? Por su adaptación, el casar y el crear conceptos y el crear el imaginario de un sujeto en el que tanto una parte de la sociedad que es trabajadora pero todavía no ha probado lo peor de la crisis y
y que hemos sido capaces de representarlas, por ejemplo, y de ganar su imaginario en torno al concepto de la defensa de la vivienda digna o a la defensa de otros derechos, de la sanidad, de la educación, eso unirlo junto a las reivindicaciones y crear un sujeto en el que ambas partes, que en realidad son una misma, porque es toda la clase trabajadora, se pueda sentir perfectamente representada. Me da la sensación de que no combinamos adecuadamente la lucha de resistencia con la de crear alternativas. Y creo que nuestra lucha de resistencia parece que depende mucho de la cuestión electoralista y también institucional. Y creo que también hace falta de crear esas alternativas, de que sean cosas más autogestionadas, de que no dependamos tanto de lo institucional, de lo electoral, ¿no? De que creemos nosotros nuestro propio camino, ¿no? Que hacen falta ciertos proyectos o programas políticos que sean los que se requieren. Sí, yo voy a ser muy breve, pero hay una cuestión importantísima. Los que venís de fuera, supongo yo que en vuestras zonas, en vuestras regiones, ocurrirá lo mismo que ocurre en la nuestra. Me refiero a que aquí tenemos que desarrollar un trabajo ideológico importantísimo dentro de la población trabajadora. No diferencio clases medias ni nada de eso, porque el funcionamiento de las instituciones es, os pongo el ejemplo de los últimos meses antes de las elecciones. Desde las diputaciones y desde algunos ayuntamientos se ponen en marcha unos planes de empleo, 15 días, un mes, 15 días, que hace imposible llevar a cabo, echarlos fuera de las instituciones, derrotarlos electoralmente. Me refiero a los partidos tradicionales, PP, PSOE, que se mantienen fácilmente durante ese tiempo actuando, dándole trabajo a 2 meses, 15 días, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que el papel de la lucha ideológica, de alguna manera, tenemos que organizarla desde los campamentos Dignidad, porque si no, estamos perdidos. Eso se reproduce continuamente en los momentos clave, que son 3 meses antes de las elecciones, 2 meses antes, puesto que controlan el dinero, controlan las decisiones que se pueden tomar y, por tanto, yo creo que es un elemento fundamental que hay que tener en cuenta, al menos en comunidades como la nuestra, en los pueblos en donde las necesidades son muchas y tú le das a una persona 15 días de trabajo o un mes y bueno, lo tienes ganado. Y es así, señor. Vamos a ver. Ha dicho Manolo que las mujeres han tenido también protagonismo en el campamento Dignidad. Y yo creo que sí. No el protagonismo debido, puesto que siempre, por desgracia, las mujeres son minoritarias casi siempre en movimientos, ¿no? Pero bueno, yo quiero contar una anécdota del día que se aprobó la pretendida ley de renta básica, que no es renta básica, fue, como Manolo ha dicho, una renta de inserción para pobres, ¿eh? Una renta que no te saca de nada, sobre todo a personas que están pagando alquileres, hipotecas, que tienen que comer, que tienen que dar de comer a sus hijos. Eso es una caca, ¿eh? Pero bueno, algo es, lo importante es que se arrancó al poder político esa reivindicación, que puede ser, como hemos visto, aumentada el número de gente que lo es, como las luchas del campamento de Dignidad han ido consiguiendo a través del tiempo el que se aumente el número de preceptores de la renta básica y vaya haciéndose de otra manera, ¿no? Bueno, pues ese día, curiosamente, fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos, fue aprobada por los que hicieron esa ley y por los que criticaron la ley de la renta básica. Ese día yo me llevo una sorpresa, porque pensé que al
que al debatir sobre la renta básica y votar a favor, pues iba a haber un grupo, en la oposición, que lo criticó mucho, porque venían y iban de los campamentos Dignidad y tal y cual, ¿no? Por oportunismo político, yo creo que más bien, como se está viendo. Y estaban pues los políticos estos, pues criticando siempre que esa renta básica no era suficiente, que era poco, que el número de preceptores que había que subirle y tal y cual, y que esa ley de la renta básica no estaba bien. Pues ese día la aprobaron entre todos. Bueno, pues lo que os decía de las mujeres. Vino la policía diciéndonos, estábamos allí acordonados para que no pasaran. Vino la policía diciendo que no se podía entrar porque unos pasamos dentro, arriba, en los palcos, para ver los toros. Y los otros pues lo veían en un salón a través de una televisión. A todos nos dividimos, ¿no? Pues dijeron que con las camisetas del campamento Dignidad que no se podía entrar. ¿Y qué hicieron? Fue protagonizado por las mujeres. Se quitaron las camisas, se quedaron muy sujetados y entraron en el Congreso así. Y una vez que aprobaron la ley de la renta básica, arrojaron monedas que cayó en la cabeza de los diputados, como queriendo decir que la renta básica que iban a dar, que era un perrilleo, que no valía, ¿no? Entonces juntaron un montón de monedas de 5 céntimos y de 10 céntimos y desde el palco tiraron las monedas y algunas monedas les cayó en la cabeza de los diputados. Eso fue protagonizado por un grupo de mujeres. Manolo, que hable yo, pero bueno, como hay algunas que también son para ti, bueno, como tú quieras, A ver, habéis hecho al final unas 14 intervenciones, las tengo apuntadas todas, o sea que voy a intentar ir, no sé si uno a uno, pero creo que va a haber algunas cuestiones que se han planteado, van a salir además por la tarde, y van a salir, y son centrales. Para empezar, la compañera que había comentado la cuestión de la diferencia entre evaluar lo que se hace bien, lo que se hace mal y reflexionar. A mi juicio no hay mucha diferencia. O sea, personalmente considero que no hay mucha diferencia. Es decir, que una cosa es evaluar los proyectos que se hacen, lo que sale bien o mal en un territorio o construyendo comunidad. Uno ve claramente, una ve también que es importante y que no, que genera nexos de solidaridad, de comunidad y que no lo consigue, ¿no? Eso es una cosa que nos permite luego pues, anticiparnos a lo que pueda venir por delante y crear estrategias. Pero yo no creo que haya una diferencia muy sustantiva, ¿no? Entre evaluar y reflexionar. Si quieres a lo mejor reflexionar. Sí. Verás, la diferencia que yo veo es que una reflexión es algo más teórico, ¿no? Y una evaluación, bueno, yo es que como educadora social, Manolo también lo sabe, es una de nuestras herramientas principales. Entonces, a la evaluación yo le veo más acción, o sea, está dentro más de la acción. La reflexión yo es que la encuentro muy teórica, se reflexiona y bueno, pues puedes ir Ya, pero yo creo que... Entonces la evaluación es más eso, es una herramienta. Sí, pero yo no creo, de hecho me parece que al final el problema está en que si uno no hace una reflexión teórica tampoco sobre el horizonte, la evaluación puede ser muy limitada si lo planteamos en términos de un pensamiento teórico que es un poco más amplio. Pero vamos, yo no veo, personalmente, trato de no separar ambos ámbitos, ¿no? Porque si no perdemos horizonte también muchas veces y no podemos continuar. Luego había una cuestión interesante, se había planteado que qué lectura podía hacer yo acerca del Diem 25, del tema de Varoufakis y el plan B. Bueno, está Tom Kucharz aquí que hablará del tema más adelante, y del tema político y económico paneuropeo, que es una cosa, es cierto, es una cuestión radicalmente novedosa, y lo que plantea el plan B, especialmente el colectivo de Varoufakis, es construir una Europa democrática muy diferente y fundada desde luego en algo que está muchísimo más allá de lo que es la troika y de lo que ha significado el proyecto neoliberal europeo hasta ahora. A mí me parece que es una apuesta muy interesante, la apuesta de Varoufakis y la apuesta del plan B, y además no solo es que sea interesante, sino que es necesaria.
Es decir, actualmente, como estamos viendo con el tema de los refugiados, pero no solo, también con el tema de la deuda y con toda una serie de problemas que estamos viendo, básicamente con las políticas de austeridad, es esencial pensar en otra Europa que no acabe construyendo un repliegue de carácter fascista. Estamos viendo en muchos países, bueno, en Alemania es probable que la ultraderecha se convierta en la fuerza de oposición, precisamente construyendo un discurso para los pobres alemanes en concreto, ¿no? Entonces estamos viendo como Varoufakis a veces lo pinta de una manera tremendamente catastrofista, mostrando que estamos casi en un momento de bifurcación como el que dio lugar al nazismo. Alguna vez lo ha pintado un poco así, pero lo cierto es que es un momento de gravedad enorme y o hay una alternativa política y económica a nivel europeo o creo que vamos a tener un problema bastante fuerte. Y eso es una dinámica que va a tener que construirse a nivel de movimiento y a nivel de partidos. Es decir, va a tener que construirse una red importante que tome ejes de reflexión que van desde la moneda hasta la deuda, hasta la cuestión de las fronteras, a toda una serie de ejes para plantear otro modelo europeo. La cuestión aquí es que yo veo que en el propio Plan B, en la gente que está en el Plan B, hay diferentes posiciones también. Hay gente como Varoufakis, que es una persona que es más paneuropeísta, y hay gente como la Pavitsas que tiene una concepción quizá pues mucho más soberanista, es decir, de volver a un viejo internacionalismo en cierto sentido, es decir, donde hay estados-nación, pero yo creo que volver a términos soberanistas, clásicos y modernos, a lo que nos va a llevar es a lo que ha potenciado a gente como Marine Le Pen y a gente así. Entonces, considero que habría que privilegiar más el eje democracia que el eje soberanía en este contexto europeo. Sé que es muy abstracto lo que digo, pero paso a la siguiente. A ver, se comentaba un compañero que estamos en un momento donde que no debemos llegar a un reflujo porque está habiendo un repliegue, digamos, una refundación del sistema desde el punto de vista de las oligarquías y que hay que condicionar esa reforma desde los movimientos. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta cuestión, vamos, no tendría nada, en ese sentido no tengo nada que añadir a lo que dices, y que habría que analizar, dos cuestiones: la cooptación del movimiento por parte de las instituciones, que es pues, una neutralización de los movimientos, y el aumento de la represión, que yo creo que la ley Mordaza todos y todas tenemos claro que es una ley anti-15M. Es decir, la ley Mordaza es una ley que lo que va a impedir a partir de ahora es que la gente pueda repetir una movilización como la que se dio en el 15M con tantas facilidades. Ahora, si se repite una movilización así, tendremos que traspasar líneas rojas. Ya no será tan fácil como antes. Ahora habrá de verdad que traspasar líneas rojas, y es cierto que el miedo es un motor de desmovilización, o que te llegue una multa a tu casa brutal, o que además la policía tenga tanto poder y tanta arbitrariedad que pueda pegarte una paliza y tú no puedes responder porque la propia policía puede denunciarte y su propio testimonio es válido para ejecutar una denuncia administrativa con la ley Mordaza, con lo cual es un problema serio. A mí me parece que es verdad que esos dos ejes son problemáticos y vamos a tener que enfrentarnos a ellos, al de la represión, denunciando desde luego el tema de la ley Mordaza a todas las instancias que haga falta y desobedeciendo civilmente y retratando que es una desobediencia civil pacífica y que quienes son los violentos son ellos. Y eso va a ser muy importante reflejarlo mediáticamente para que cree y siga creando cierta legitimidad de los movimientos. Me parece importante. Y el tema de la cooptación es muy complicado. Es un tema complicado. Luego podemos hablar más adelante porque hay más preguntas sobre él. Luego, por otro lado, comentaba otro compañero que hay que diferenciar, ¿no?, entre la crítica y la política y lo que es el cainismo clásico de la fragmentación de la izquierda, ¿no? Este país, además, pues ha sido testigo de lo que significa la fragmentación de la izquierda, las pugnas dentro de los partidos, entre diferentes familias, o sea, dentro de un partido entre diferentes familias, ya dentro de partidos que tienen diferentes familias, ¿no?, es todavía más violenta la cosa. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en una cosa que se ha comentado. Bueno, hay una cosa que sí me parece muy interesante, que es el tema de que los municipios o regiones cobren una importancia importante en la UE y que eso es una oportunidad. Estoy totalmente de acuerdo que es una oportunidad, sobre todo porque la economía se está regionalizando cada vez más a nivel europeo. Es decir, los Estados-nación casi más bien son regiones de los Estados-nación quienes tienen un cierto poder y quienes de alguna manera tienen importancia en el flujo de la cadena de valor, ¿no? Y eso es importante. Pero hay una cosa con la que no estoy de acuerdo y que me parece que es problemática, pero creo que das en el kit de la cuestión, es decir, que este es uno de los problemas. Hablabas de no torpedear el trabajo de quienes trabajan en las instituciones. Yo te podría preguntar, ¿y qué es no torpedear el trabajo de la gente que se trabaja en las instituciones? Te voy a poner un ejemplo.
Recientemente, hace 2 semanas, en Madrid, la PA ocupó Bankia. Y se hizo una ocupación de Bankia porque había un desahucio, para renegociar, para realizar el desahucio, reestructurar la deuda o lograr una dación en pago. Es decir, pues una actividad clásica de la PA que ha habido muchísimas. Marta Higueras, la de la Oficina de Vivienda en Madrid, dijo públicamente que no estaba de acuerdo con las ocupaciones de bancos de la PA. Personalmente, yo lo que te digo es que yo, como persona que pertenece al movimiento, voy a por ella. Voy a por ella. ¿Por qué voy a por ella? O sea, y puede sonar muy violento, así dicho. A ver, porque lo que usted está haciendo es que, primero, la legitimidad que usted... Vamos a hablar de legitimidad y por qué está usted ahí. Usted está ahí porque hay movimientos sociales que han construido la legitimidad para que usted esté ahí. Y usted lo que no puede hacer ahora es restar legitimidad a los movimientos porque se está adaptando a un marco que además está adaptándose a un marco que es tremendamente lesivo para los movimientos de vivienda. Usted no puede hablar con Bankia y decir simplemente que he hablado con la gente de Bankia y además lo que usted no puede hacer, que es una denuncia de la PA en Madrid, de la PA Vallecas y de varias PAs, es su oficina de vivienda no vale para nada. Su oficina de vivienda queda muy bien, es muy bonita. Todo el mundo, mire, vamos a parar los desahucios, pero lo cierto es que ha habido desahucios y los ha parado la PA. Claro, entonces, esta cuestión es, a mí me parece que es interesante, es decir, sí. Estamos en sintonía, No, estaba diciendo que, lo mismo con la compañera, estoy diciendo que simplemente una alusión, una aclaración, que estamos en total sintonía, es decir, no sé si me he explicado mal, pero vamos, yo la gente que me conoce sabe que vengo del activismo social por encima de ningún... Sí. Es decir, que me refiero que torpedear en el sentido cañista. Es decir, en el sentido de oye, tú allí, que tú estás allí arriba, yo estoy aquí abajo, yo tengo la verdad absoluta, tú la verdad absoluta, no por supuesto ahí. No, lo decía porque cuando se plantea, pero de todas maneras, o sea, genial, pero que este es uno de los problemas que se nos plantea. O sea, lo que has planteado es problemático porque a veces también los movimientos no sabemos hasta qué punto, es decir, se plantea un problema donde hasta qué punto fuerzo, hasta qué punto no fuerzo, porque también han sido mis compañeros, es decir, que es un problema que es vital y que vamos a tener que manejar a partir de ahora. Luego hay una cuestión del compañero que a mí me parece muy, muy importante y que creo que mucha gente hemos demandado en el ciclo político y que pues no se ha hecho caso y ha sido una cosa totalmente desatendida. Decías que quién moviliza o interpela a los pobres, porque las fuerzas del cambio no han atacado la cuestión, porque se centran en las clases medias, obvio. Es decir, Pablo Iglesias, Rita Maestre, si quieres, es gente que viene de la nobleza de Estado, es decir, gente que tiene cargos funcionariales, etcétera, etcétera, y se sabe que el voto que se moviliza habitualmente es voto de clase media, es voto de rentas medias, es voto de gente que tiene pues, una cualificación X, etcétera, etcétera. Y que quien no vota, muchísimas veces, son los pobres. Porque hay un desencanto, porque sinceramente, ¿para qué cojones voy a votar si siempre van a estar jodiendo la vida? Eso también sucede, pero desde luego Podemos, ninguna fuerza política se ha ocupado de la nueva política, se ha ocupado de esta cuestión. Es una cosa que es así, o sea, es así. Cuando yo hablaba de la labor del instituto de forzar las costuras de la hegemonía de la clase media del 15M, voy por ahí. Aquí no se va a arreglar nada si realmente no se constituye ese sujeto político que sea inclusivo y que coordine distintas fuerzas que al final son la misma, pero que realmente en términos sociales y sociológicos al final acaban por no serlo. Y eso yo creo que es tremendamente esencial. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que la gente no se para pensar muchas veces, o sea, en Madrid, por ejemplo, o sea, la fuerza de trabajo migrante y pobre es enorme. Esa gente no está representada en absoluto por un español blanco que hace X cosas, porque no tiene nada que ver. Su situación sociolaboral es que es absolutamente distinta. Pero las nuevas fuerzas políticas, el municipalismo en territorios sí trabaja estas cuestiones, algunos concejales de municipalismo sí lo trabajan, pero en términos de candidaturas, no. La interpelación nunca va a las clases trabajadoras, a la gente pobre, y eso para mí es uno de los límites del ciclo, es uno de los límites importantes de este ciclo. Luego, como tú decías, luego llega Le Pen y arrasa en las elecciones, claro. Luego llega Le Pen y arrasa en las elecciones porque está jugando con las vísceras de la gente, por decirlo de alguna manera, y es lo que está pasando en Alemania y en otros sitios. Luego se comentaba el compañero de la Asamblea de Parados de Barcelona, que es verdad que, y yo tengo lo que dice es muy cierto, es decir, muchas veces se juega
con pues, lo que hemos hablado, ¿no? Quiero tu voto, pero luego hay líneas rojas. Quiero tu voto, pero luego me enfrento a líneas rojas. Y no tengo la capacidad ni siquiera de forzar las líneas rojas, que yo creo que es lo que estamos pidiendo aquí. Que esas líneas rojas que pone la institución, que está hecha para autorreproducirse a sí misma, y como decía Manuel, o sea, para que no cambie nada en absoluto, lo que hay que hacer es forzarla. Y se fuerzan a base de construir movimiento y que las demandas tengan que ser asumidas sí o sí. Si no, lo que se genere y se generará será un conflicto, y será positivo en la medida en que consigamos cambiar cosas. Sobre la cuestión de si, que yo no puedo responder, aquí no te podría responder, compañero, de si hay posibilidad de crear coordinadoras sobre estatal de parados, precarios y demás, sería complicado. Más adelante podemos abordarlo. Sobre el tema del 15M, solo apuntar una cosa que comentaba el compañero, que también está muy vinculado ahora a las plataformas de refugiados, que es cierto que hay un genocidio en Europa, yo lo tengo claro también. Ha señalado dos cosas que a mí me parecen muy iniciales en el 15M, pero que cambiaron bastante. El tema de las asambleas y la inexperiencia a la hora de elaborar asambleas, una cuestión que yo creo que todas y todos padecimos al principio: eternización de asambleas inoperantes, broncas donde al final hay familias internas en las asambleas, en la micropolítica es muy dura y siempre lo ha sido. Y al final hay problemas con estas cuestiones. Y el apoliticismo inicial fue brutal. Pero precisamente la gente más apolítica, las asambleas más apolíticas, muchas veces apolíticas en el sentido de que entendían que nosotros tenemos que hacerlo todo fuera y esto de influir en el poder, pues es otra cosa. Al final fueron cayendo. La gente que no quería entrar en la institución y que presionaba instituciones se quedó porque estaba vinculada a antagonismos y otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces pero que yo creo que el proceso del 15M, ¿no?, de aprendizaje político y de pedagogía política, porque fue una pedagogía política y socialización política para mucha gente, ese tipo de cosas se fueron superando en muchos sitios. No sé si en todos o globalmente, pero en muchos sitios desde luego que sí. Sobre el concepto de clase media, sobre si es una estrategia de la clase dominante, yo creo que el concepto no es una estrategia de la clase dominante. Lo que es una estrategia de la clase dominante es producir la clase media, es decir, construir la clase media como una clase que tiene una red de prestigio, una red de cualificación, una red de formación y una serie de cosas que permiten que un grupo social se distancie a pesar de ser trabajadores y trabajadoras, y sobre todo se distancien de una ideología porque al final sus redes, digamos, de prestigio y que les permiten acceder a otro tipo de servicios, a otro tipo de capital social, de capital simbólico, pues hace que se separen directamente. El concepto me parece útil para leer lo que está sucediendo. Pero no me parece, quiero decir, el problema precisamente que tenemos es el que apuntas, como las clases medias, que son trabajadoras y trabajadores, no tienen vínculos con las clases trabajadoras a pesar de serlo, o digamos con una ideología que permite vertebrar un sujeto político común. Eso es verdad que pasa. Y en ese sentido, yo creo que hay que, y probablemente asistamos a ello, ahora cuando las clases medias están precarizadas y están cada vez peor, van a tener que, sí o sí, van a tener que enfrentarse a una conciencia cada vez mayor de que son una clase cada vez más explotada. Pero tristemente ha sido una estrategia. El franquismo manufacturó las clases medias y fueron una herramienta tremendamente útil. Tremendamente útil. Tenga usted su propiedad, tenga usted su vivienda, tenga usted su trabajo, tenga usted su prestigio. Y no esos que están por ahí abajo que están siempre dando la lata, por decirlo de manera un poco burda. Y eso fue una construcción de hegemonía del franquismo que ha sido hegemonía en la democracia. Sí, o sea, para neutralizar verdaderamente. Yo lo que creo que manufactura. O sea, esa clase intelectual llamada clase media que le han dejado tener un poder económico. ¿Entiendes? Ha sido un instrumento creado adrede. Oye, si cuando vayamos a por todos, sois el primer escudo. Sí. Sois el primer escudo. Romper el vínculo con la calle. Sí. Pues a ver, si la cuestión está básicamente en que, o sea, la clase media tiene no tiene absolutamente nada que ver muchas veces, tal y como se ha construido a lo largo de la transición. Es decir, es que ha habido un corte radical entre la calle y la propia transición generó ese corte entre la calle y las demandas, digamos, más populares. Y eso al final ha generado esa clase, pero que es una clase manufacturada a golpe de franquismo. Y es una cosa que muchas veces parece que perdemos de vista. Vale, o sea, acelero, si no me queda casi nada, o sea que, a ver, o sea, un compañero comentaba que el tema de,
el tema de los campamentos de dignidad, que han estado más vinculados a los barrios obreros, ¿no? Barrios machacados, pues el instituto también lo que pretende precisamente es abrir ese campo, es decir, territorializarse en lugares donde no llega la política, porque si no podemos ya no representar, sino ayudar a movilizar y organizar y estar apostando, siempre entendiendo que el movimiento tiene una agenda autónoma y propia, que es una cosa que hay que entender, para que no haya cooptaciones. El movimiento tiene una agenda autónoma, y esa agenda autónoma es suya, y las instituciones ahí no pueden meter mano, ni deben, porque si no entramos en una cooptación política y es sacar a la gente cuando toque, cuando no toca. Es un poco lo que decías tú, Manuel, que es verdad, que esas máquinas funcionan y son tremendas. Sobre el tema de no depender de la institucionalización y no combinar bien la lucha de resistencia, a mí me parece que ese es otro de los problemas complejos que estallan aquí. O sea, el problema es que si nos quedamos solo en luchas de resistencia y no las coordinamos bien con alternativas políticas, al final es muy probable que no podamos intervenir en el poder. El problema, a mi juicio, está en ver cómo podemos hacer que la gente que está en política mande obedeciendo. Esa es la cuestión que a mí me parece importante. Y para que eso suceda, desde luego, las formas de representación política y de participación tienen que ser muy diferentes a las que están ahora, y desde luego no deben ser un sucedáneo que te digan que puedes participar en una cosa y al final no influyas en absoluto en nada, ¿no? O sea, como que ahí me parece que todavía tenemos una tarea por construir, el tema de los contrapoderes, que yo creo que es la forma de hacer que la gente que está ahí, que se supone que es nuestra, obedezca. Nos obedezca no ya a quienes le han votado, sino que obedezca a la movilización, que es a quien tiene que obedecer, porque es quien le ha dado legitimidad política para que esté ahí. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sobre el papel y la necesidad del crear un trabajo ideológico en la clase trabajadora, yo considero que es fundamental. Es decir, el hecho de formarnos, de autoformarnos, de estar, o sea, de que la gente que participa en espacios políticos siempre tienda a formar, es esencial, porque es la única manera de dar conceptos para poder trabajar cotidianamente, articular experiencias y, sobre todo, tener debates políticos serios en las propias formaciones. Pero debates reales, no debates sobre cualquier cosa, sino debates sobre lo que nos está pasando. Yo creo que también es muy importante. Y eso. Y además eso permite evitar la cooptación. Probablemente cuando se crea, digamos, un marco de militancia ético fuerte, evita la cooptación, ¿no? Puede evitar la cooptación. Y termino ya porque vamos, si no, no tengo tiempo. Muchas gracias.